¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Punto de Encuentro aquí en Elche 7 Televisión. Esta semana nos proponemos debatir, hablar, conversar, confrontar diferentes opiniones y perspectivas sobre el sector de la vivienda, el acceso a la vivienda, en qué situación nos encontramos desde el punto de vista del sector económico y también desde la ciudadanía, desde los jóvenes que quieren independizarse, o también sobre los usos y cambios sociales que se están produciendo en zonas como la de Elche, la de nuestra ciudad. Pero antes de comenzar y antes de presentarle a los invitados que nos acompañan, vamos a escuchar este vídeo introductorio para conocer un poco cuáles son los últimos datos que sabemos. El mercado del alquiler atraviesa uno de los momentos más complicados y es que las dos partes principales que lo conforman se encuentran cada vez más distanciadas. Los inquilinos representan el 80% de la participación, mientras que los propietarios solo el 16%. Este desequilibrio entre la oferta y la demanda de viviendas de alquiler provoca que los precios incrementen. Durante el primer semestre del año 2023 se alcanzó el precio máximo histórico de alquiler a nivel nacional con 11,69 euros el metro cuadrado, superando incluso la marca registrada durante la burbuja de 2017. Esto tiene varias consecuencias. Por un lado, los inquilinos con rentas más bajas, entre los que predominan los jóvenes, renuncian a emanciparse o, si lo hacen, no tienen más remedio que alquilar una habitación en un piso compartido. Los jóvenes son uno de los grupos que más problemas tienen a la hora de acceder a una vivienda, tanto de alquiler como compra. En 2023 la vivienda de segunda mano cobró protagonismo, experimentando un ligero crecimiento en el interés de los encuestados respecto al año anterior. Por el contrario, la demanda de obra nueva se ajusta hasta el 20,1%. De esta manera, mientras que el 26% de los que prefieren comprar una vivienda se decantan por la de segunda mano, el 25,6% optan por la compra de una vivienda de obra nueva. Y sobre todo el problema lo tienen en la financiación. La regla básica para que el banco conceda una hipoteca es sencilla. El propietario debe demostrar ante la entidad que será capaz de devolver el préstamo. La prioridad de los bancos es conceder préstamos de forma responsable y transparente, con el doble objetivo final de dar el mejor servicio al cliente y también protegerlo. Dificultades sobre todo, pues la entrada inicial, los tipos de contrato. Además, se está produciendo un cambio sociológico también en el mercado de la vivienda y son los nuevos usos y formatos, como por ejemplo los locales reconvertidos a vivienda. Y además también hay menos compra y más alquiler como cambio social, un cambio que ya se nota en nuestra ciudad, en Elche. Compartir pisos sin relación sentimental o coliving para personas mayores son otras de las opciones que se están viendo cada vez más. Estos son algunos de los temas que nos proponemos debatir, pero hay muchísimos más que irán surgiendo a lo largo de los próximos minutos y ya les presento a las personas que nos acompañan hoy, todos relacionados con el sector o personas expertas en lo que estamos tratando. José Vicente Cobes es el gerente del grupo Cobes y además es ingeniero industrial que nos va a ayudar mucho en algunos temas técnicos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Manuel Galindo es el presidente de la Asociación de Inmobiliarias MLS Santa Pola y Elche, con lo cual conoce en profundidad cómo está el sector desde pues todos esos ámbitos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Ana Méndez es responsable del departamento financiero, estábamos hablando ahí de cuándo se conceden los préstamos y las hipotecas, responsable del departamento financiero del grupo Cobes. Gracias, Ana, por acompañarnos. Gracias. Y bueno, está con nosotros Francisco Menargues, que es el decano del Colegio de Economistas y que pues puede también situarnos un poco en esa parte en la que se mueve la oferta, la demanda y la evolución también que hemos vivido, porque además preparan unos informes y están muy al día de todas estas cuestiones. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Bueno, y vamos a empezar por José Vicente. Estábamos escuchando en el vídeo pues que se produce, esto es a nivel general, pues una descompensación ahora mismo entre los inquilinos y los propietarios. Pero yo quisiera que me contaras un poco cómo se ve esto en Elche, en qué momento está esta ciudad y nuestro entorno, porque además vosotros conocéis también un poco más allá de lo que es Elche. Sí, bueno, primero de todo, muchas gracias por habernos invitado, es un placer estar aquí. Y sí que hay un problema serio en lo que es la ciudad de Elche, pero no solamente a nivel Elche, sino a nivel nacional, en lo que son las grandes urbes o ciudades importantes no hay alquiler. ¿Por qué? Porque se han habido una serie de circunstancias que nos han llevado. El mercado del alquiler atraviesa uno de los momentos. Lo que es toda esa cantidad de viviendas que había, esa bolsa de alquiler, y en cambio ha disminuido también la gente que puede comprar,
y además de toda la gente que venía a alquilar, viene esa bolsa también de compradores que antes eran compradores y ahora pasan a ser inquilinos. Y en Elche principalmente somos ciudad universitaria, tenemos muchos servicios, como estábamos comentando antes. Al final, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que cualquier vivienda que está saliendo a lo que es el mercado en alquiler, prácticamente en un día está alquilada y se está alquilando en precios que se han incrementado de forma bastante considerable, lo cual es un inconveniente muy importante para toda esa gente joven que quiere acceder a esa vivienda de alquiler. La independencia, la emancipación que buscan todos y que se ha convertido en algo diferente. Yo recuerdo cuando, bueno, pues las personas de mi edad pensábamos en independizarnos y pensábamos que siempre o casi siempre en comprar una vivienda. Ha cambiado todo eso y ahora probablemente la primera opción sea vivir de alquiler por todas esas cuestiones que a lo mejor hablaba José Vicente y por muchas otras, ¿no? Sí, yo creo que además, como está el mercado, ya no es solo vivir en alquiler, es vivir compartido. Es decir, el primer joven que sale de casa, creo que muy pocos, y corregidme si me equivoco, se puede permitir el vivir solo o con su pareja. O incluso ya con la pareja. Dos jornales aún es que es complicado. O sea, conozco casos de parejas en una habitación, en un piso compartido, pero no pocos, ¿no? Entonces, realmente es bastante complicado. El tema de pensar a comprar primera vivienda, pues si son funcionarios, si han aprobado una posición, vale, pero seguro que ha subido muchísimo la edad de las personas que compran su primera vivienda. Sí, lo estáis viendo, ha subido, ¿no? Sí, en relación a años atrás el cliente ha cambiado, es decir, ahora los jóvenes, pues eso, lo primero es que buscan su vivienda de alquiler y una vez ya, y no todos son los que pueden acceder a una vivienda, sino como decía el compañero, muchos de ellos tienen que optar por compartir vivienda y demás, y luego ya pues las edades para el tema de la compra de vivienda pues vienen siendo más altas que en nuestra generación. Pero ¿hasta qué punto, Francisco, hasta qué punto esto es solo motivo económico? Como no tienen dinero para comprar la primera vivienda, viven de alquiler y además no solo viven de alquiler sino en pisos compartidos. ¿Hasta qué punto es un problema económico o es un problema de cambio social, una situación que se ha dado, o incluso esto lo venimos arrastrando de aquella crisis de la burbuja inmobiliaria donde los pisos tocaron techo y eso nos hizo pues directamente borrar de nuestra cabeza esa intención que teníamos siempre de la primera compra? ¿Qué ha pasado en estos años, en los últimos 20 años? Bueno, yo voy a dar unos datos y es que en estos momentos solamente el 26% de los jóvenes que tienen menos de 29 años son propietarios de alguna vivienda. En contraposición al año 2008 en que eran el 58%. El 58% de los jóvenes eran entonces propietarios de una vivienda. El 83,2% de los jóvenes entre 14 y 35 años viven con sus padres. Es un cambio que se ha venido produciendo pues desde el año 2008, desde la crisis sí que tiene fundamentalmente. Un poco que ver aquella crisis, ¿verdad? Exactamente, desde la crisis del año 2008. La edad de emancipación media en España es de casi 30 años, 29,6 años. La media europea es de 26 años. Es decir, en España es uno de los países de Europa donde los jóvenes se emancipan más tarde. Y las encuestas nos dicen, en relación con lo que tú comentabas, las encuestas nos dicen que el problema fundamental que tienen los jóvenes para adquirir una vivienda es que no tienen el 20% de entrada que normalmente las entidades financieras le piden para poder financiar el ahorro. Exactamente, la adquisición de la vivienda. Sí, ¿Y por qué no tienen ahorro? Pues porque, como tú muy bien comentabas, existe un motivo económico y es que los jóvenes, pues en estos momentos en España, pues la inmensa mayoría tienen empleos, pues que son empleos con una remuneración, pues digamos, baja y precarios. Entonces les es difícil ahorrar, les es difícil poder acceder a esa primera vivienda. También es verdad que se ha producido un cambio de paradigma. Los jóvenes no son los mismos jóvenes que éramos nosotros. Nosotros éramos jóvenes más ahorradores, quizás también por necesidad. Porque nuestros padres... O por menos opciones. Claro, con menos opciones. Menos opciones donde gastarnos el dinero. Porque nuestros padres tampoco tenían la capacidad que tienen ahora las familias de poder tener en casa
a los jóvenes tanto tiempo. Claro. Entonces yo creo que todas estas cuestiones, todo este mix es lo que hace que se produzca esta circunstancia que estamos comentando ahora, que los jóvenes acceden más tarde a ser propietarios de una vivienda. Yo creo también que nos hemos europeizado. Normalmente los españoles, cuando yo era joven, nuestra mentalidad era comprar vivienda. Claro. Sí. Éramos compradores. En cambio, buscar un trabajo en un sitio y vivir ahí. Exacto, pero la finalidad era comprar vivienda. Ahora nos hemos europeizado. ¿Por qué digo eso? Porque fuera de España la gente joven, cuando hace 30 años, no tenía esa mentalidad. Ellos también tenían asumido lo que era la movilidad territorial. Correcto. Ellos, claro, le daban, son más nómadas, pero son más nómadas porque ellos les daban importancia, que es lo que está ocurriendo ahora, por lo menos desde mi punto de vista, lo que les está ocurriendo ahora a estas generaciones nuevas. Dan más importancia a la calidad de vida. Nosotros a lo mejor no le dábamos esa importancia, le dan más importancia, por ejemplo, a poder viajar, a tener lo que son unas relaciones con otra gente diferente. No le importa si sale unas mejores condiciones de trabajo, desplazarse a Madrid, Barcelona, Bilbao o incluso fuera de España. Eso, las mentalidades de los jóvenes de hace 30 años se lo planteaban y te decían, no, eso no está en mi punto de mira. ¿Me entiendes? ¿Qué ocurre? Que todas esas cosas, todo ese cúmulo de circunstancias, al final ha hecho que la deriva vaya hacia allí. Hacia esa, dejamos de comprar, pero tenemos otras calidades de vida, por decirlo de alguna forma. Si compran es porque dicen, bueno, lo puedo alquilar mañana. Si me tengo que trabajo, cambiar, lo puedo alquilar, ¿no? porque si me sale trabajo fuera me marcho. Claro. No tienen arraigo tampoco. Claro, no hay ningún arraigo. El arraigo y ese es uno de los factores súper importantes. Correcto. Pero además es que yo sigo pensando que en Elche, como bien hablamos al principio, nunca ha habido tradición de alquiler. En Alicante, en Valencia, en Madrid, había más tradición de alquiler, porque en Alicante pues estaba Osogami o estaba el Corte Inglés, cuando teníamos nosotros, venían, entonces habían propietarios que ponían sus viviendas en alquiler. En Elche no habían. Y entonces Elche se encuentra en un paradigma en muy poco espacio de tiempo, como hemos hablado, que monta la UMH, 2 CEU, ahora va el tercero, el hospital, el polígono universitario de Torrellano, y todo eso hace una demanda que no estaba preparada. De hecho, es que hacer una residencia universitaria, bueno, sabéis que donde estaba Ciudad Jardín está llena, están preparando otra que está llena, es decir, no hay. O sea, entonces, claro, volvemos a lo mismo, no hay, vuelve a subir más el precio, ¿no? Y creo que el problema es que la ciudad nunca está preparada, o sea, es decir, el mercado cambia mucho más deprisa que Elche en sí. Estamos viendo entonces problema económico, pero también un cambio sociológico que se ha producido, ¿no? Claro, correcto. Efectivamente. Bueno, vamos a ver, yo lo que creo que, como tú muy bien comentas, se produce ese cambio sociológico, se produce además que los jóvenes, todos, en general, pero los jóvenes en particular tienen más dificultades para acceder a la vivienda, y entonces hay un incremento de la demanda de inmuebles en alquiler, ¿no? Y entonces ese es el problema con el que nos encontramos ahora, no en Elche, en España. Sí, pero por ejemplo San Vicente del Raspey, yo he trabajado, tenía oficina en Alicante, y es una ciudad más preparada, es una ciudad donde construían bloques enteros para alquilar, porque sabían que había una universidad con un tamaño importante. Aquí lo pillaron, aquí pilló el toro, porque el es que, como tú bien decías, a nadie se le pasaba. Mi madre decía, eso es tirar el dinero, vivir de alquiler es tirar el dinero, ¿no? ¿Cuántas veces lo habremos escuchado todos los que tenemos? Se sigue pensando, se sigue pensando. Pero la gente te dice, con lo que me cuesta un alquiler me compro una casa. Ese es el otro perfil. Cuando el precio es tan caro de alquiler, como ya está pasando, que estamos rondando los 700 euros media, un piso de no buenas condiciones, un piso normal, en un barrio normal, la gente dice, ¿pero qué me cuesta la hipoteca? Pues 550 o 600, ostras, ¿no? Me compro una casa, pero volvemos al punto inicial. Claro. Necesito un 20% de ahorro, más gastos un 30%. Claro, pero no todo el mundo, es decir, hay grupos inversores, hay fondos de inversión que invierten en inmuebles, ¿no? Y que estarían dispuestos a adquirir inmuebles y a alquilarlos. ¿Por qué eso no se produce? Es decir, ¿por qué hay esa lentitud? Es decir, nos tendríamos que plantear las condiciones que hay en relación a los alquileres de las viviendas, la seguridad jurídica. Yo creo que va por ahí. Exacto, la seguridad jurídica ayuda a que tengamos un mercado de viviendas en alquiler adecuado a la demanda. ¿Se ha llegado a hacer un estudio de la vivienda vacía que existe?
La vivienda, vamos a ver, yo ¿Con ahora unas cifras estimaciones? exactas no tengo ahora sobre vivienda vacía, pero no hay tanta vivienda vacía en los sitios en donde hacen falta viviendas en estos momentos. Prácticamente no existen. Donde existe vivienda vacía es en los sitios donde la gente no se quiere ir a vivir. Es decir, esas promociones que se han hecho pues en medio del campo, que hemos visto y que están vacías, pero ahí nadie se va a ir a vivir allí, porque nadie quiere vivir allí. Están vacías por algo. Claro. Entonces, allí es donde está la vivienda vacía. En estos momentos no hay una gran bolsa de vivienda vacía en los sitios donde hace falta vivienda. Eso no existe. Lo que sí que existe desde hace algo de tiempo es que, o lo que se viene produciendo desde hace algo de tiempo, es que no solamente no se incrementa la oferta en relación al mercado del alquiler, sino que se produce lo contrario. Y se produce lo contrario porque quizás las medidas que se están adoptando no son las más adecuadas para que exista, como decía el Banco de España, que es lo que tenía que haber, una oferta consolidada de inmuebles en alquiler, y yo creo que no se están poniendo las condiciones adecuadas para que eso exista. ¿Cuáles serían esas condiciones? Bueno, pues precisamente tenemos el ejemplo, entiendo que tenemos un ejemplo muy reciente con la Ley 12/2023 de el derecho a la vivienda. Propietarios ha Claro. decidido retirar su casa de alquiler y Exactamente. Y ponerla a la ponerla en venta. venta, exacto. Por las compañero- dificultades de tirar al inquilino si no paga. todas Por estas las cuestiones. dificultades en los desahucios, si no pagas, por la imposibilidad de adaptar el precio del alquiler a la inflación. Todos sabemos que la ley limita durante el año 2022 a un 2% el incremento de los alquileres, un 3% en el año 2024 y en el 2025 no se sabe cuánto. Ya veremos. Ya veremos, ¿vale? Es decir, está la imposibilidad también de en los alquileres nuevos poner un precio en las zonas tensionadas que supere más de una determinada cantidad. Es decir, todo esto no ayuda, va en contra de lo que es, pues digámoslo así, el incremento de la oferta en Pero es que las eso viviendas de alquiler. siempre ha sido porque la persona que tenía una vivienda de alquiler era, como yo digo, los pequeños inversores. El pequeño inversor ha visto que estaba dentro de una relativa tranquilidad, porque bueno, pues sí, habían problemas con los desahucios, tal, pero bueno, al final conseguías, cuando no se pagaba, desahuciar a esa persona, pero se han dado cuenta, ese pequeño inversor, que los ingresos que tenía, había metido seguramente todos los ingresos y todos los beneficios que había tenido durante su vida comprando una vivienda para tener una rentabilidad. Ahora me han modificado la ley en la cual, claro, sale a bombo y platillo en la televisión y en todos los sitios, y la gente, cuando lo analizan, los que deben de analizar esa ley, que son tanto las inmobiliarias como lo que son los economistas, como son las personas que están tocando ese campo, se dan cuenta de que se deja bastante desprotegido a ese pequeño inversor. Aunque han salido la figura de gran tenedor que están hablando y tal. 5 Sí, propiedades. son 5 propiedades. A partir de 5... Antiguamente un gran tenedor era un banco que tenía, no sé, 50 o 60 Sí, propiedades. pero eso lo han Ahora son modificado. Pero ahora 5. la han modificado Es decir, con 5 ya. Un señor que ha trabajado toda su vida en el Exacto. campo. se encuentra desprotegido. ¿Y Total. qué es lo que hace? Se retrae y dice, bueno, voy a ver qué es lo que ocurre, y de momento no vuelvo a alquilar la vivienda. De hecho, nosotros en la Asociación Inmobiliaria lo hemos comentado, que muchos clientes Sí. nos han dicho, de momento voy a ver qué es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Y claro, en vez de Y otros han potenciar vendido. Y han que vendido. se Han vendido. facilite ese alquiler, lo que has hecho ha sido también retraer a ese pequeño inversor que le está diciendo, igual, alguien te ocupa la vivienda y van a tener más problemas de los normales para poder. Pero si hay menos viviendas en alquiler y por lo tanto hay más demanda que oferta, sube el precio, con lo cual se está produciendo el efecto contrario, El efecto que me contrario. imagino Claro. que era el legislador lo que buscaba con esa ley. Pues Bueno, vamos a ver, el legislador sabe que estas experiencias no tienen éxito. Esto no es nuevo. Esto ya se ha dado en Alemania, en Berlín concretamente, en Estados Unidos, donde se ha producido intentó, el efecto algo contrario, así. y en Cataluña hace muy poquito. En Cataluña hace unos años ya se impuso, o sea, se dictó una ley como esta y el efecto ha sido radicalmente contrario. Yo creo que los técnicos que asesoran al legislador esto lo saben. Lo que también entiendo es que muchas veces las leyes se promulgan por criterios políticos y no por criterios además de técnicos. Aquí se produce un efecto curioso, es decir, bien, a corto plazo, inmediatamente
pues se produce un efecto, digamos, beneficioso para el arrendatario, porque, bueno, me limitan la subida de mi alquiler, pues de momento pago menos, este año pago menos, ¿vale? Pero claro, a medio o largo plazo se produce un efecto completamente contrario. Pero es que eso ya se sabe, es decir, no es nuevo. Es algo que lo teníais en cuenta ya, me imagino, porque lo sabíais. Bueno, se sabe por las experiencias que han habido, porque por han eso habido digo, ya no es que hayamos dicho vamos a probar a ver cómo resulta, sino que, de que hecho, se sabía que iba a pasar. Mucho propietario también ha dicho, bueno, pues visto esto, me voy al alquiler vacacional. Bien sea legal no hemos abierto ese o ilegal, melón, ¿no? Pero es que ese melón, como dices tú, también es muy importante. ¿Por qué? Porque la persona que tenía esa tranquilidad se la has quitado y ha dicho, bueno, pues en la tele lo están diciendo, lo oigo en la radio, estoy teniendo unos beneficios de una vivienda que normalmente estaba alquilando al mes en 450, pues me están pagando al mes ahora una media de los días que tengo alquilados por los que no, por a lo mejor 1.200 euros. Lo estoy multiplicando por 3. ¿Qué hacen? Me estás quitando la tranquilidad, me voy a otra zona. Y ahí está apareciendo bien los que lo hacen de forma legal que hablábamos, o los que no, los que lo hacen que después tienen los problemas con los vecinos. Todo eso al final. Y luego gente, por ejemplo, a Mallorca no quieren irse los MIR a trabajar y hay falta de todo esto, porque es que tienen que pagar un precio de un alquiler, personas que van a trabajar una temporada que ni siquiera saben si se van a quedar allí, y claro, mejor turistas que personas que van a trabajar allí, o sea, están teniendo unos problemas, está ocasionando todo eso. Lo encontramos en Ibiza, lo encontramos en Marbella, esto se encuentra en zonas de playa, en Salou, o sea, no te puedes imaginar el que va de camarero a Ibiza en agosto, lo que tiene que pagar por una habitación, no, por un colchón en el salón. En balcones, bueno, porque él va a trabajar, si tiene que pagar el precio de Ibiza. Hay cosas que son anecdóticas. Nosotros estuvimos en Formentera, conocimos a una persona que venía a trabajar al hospital y la primera semana tuvo que estar durmiendo en la morgue. Sí. Nos lo dijo así, ¿no? Ella trabajaba en lo que es las ambulancias y nos lo dijo, dice, mira, la primera semana tuve que estar durmiendo en la morgue, no había opción de tener una vivienda. Hasta que pudo encontrar dentro de lo que cabe, pues era una persona que ya estaba acostumbrada, pero tuvo que estar durmiendo en la morgue. Y que tiene un salario diferente a otro. O sea, imagínate el que va a repartir flyers a una discoteca o a hacer relaciones públicas o de camarero. Estamos viendo los Erasmus, que no se pueden ir a ninguna ciudad italiana porque no hay precio que pueda pagar un Erasmus, algo tan sencillo como un estudiante, simplemente. ¿Y qué está pasando a nivel financiero en los bancos? Vamos a ver. Vale, el alquiler estamos hablando de cómo está la situación del alquiler, pero ¿y comprar vivienda de segunda mano? A lo mejor ya no de primera, de segunda mano. No tienen el 20% o casi 30% con los gastos que tienen que pagar. Creo que hay ayudas, por ejemplo, ahora para dar el 100% de financiación, pero hay que cumplir determinados requisitos que me parece que cumple muy poca gente. Claro, correcto. Vamos a ver, una persona que quiera comprar, pues hombre, hoy por hoy tiene que aportar los ahorros mínimos entre un 15 y un 20% para que el banco vea, el banco hace un estudio del cliente, ¿vale? Como que va a resolver, va a responder por esa hipoteca que saca. Entonces, pues claro, es importante todo esto. Después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria de 2008, se dijo que se iban a restringir un poco pues esas hipotecas que se daban. ¿Cómo está todo esto ahora? Bueno, todo esto está también ahora, pues bueno, con la nueva ley. La ley cambió en el 2019, la nueva ley de crédito cambió, en la cual, bueno, pues la transparencia es total hacia el cliente. Antes las hipotecas eran otro mundo. Nadie sabía muy bien. Bueno, antes pues las hipotecas eran otro mundo. Es conocido por todos que compraban una casa en 150 y le daban una hipoteca de 220. Claro, pasó con el coche. Correcto. Entonces, bueno, pues este cambio la verdad que es ventajoso para los clientes porque, hombre, el cliente está en todo momento informado y es conocedor de todos los compromisos que adquiere, que esto es una cosa muy importante. Porque no es una garantía solo para el banco. Hombre, por supuesto para el cliente, porque tú vas a firmar una hipoteca a 30 años o a 25 años y tienes que ser conocedor de cuáles son tus compromisos, porque te estás firmando para ese tiempo. Entonces, esa transparencia que ahora los bancos dan a los clientes consumidores, pues es muy importante, que eso no lo teníamos anteriormente. Todos los procesos igual han cambiado, Cristina. Ya el cliente no solo se
se asesora con el banco en el cual le están dando todas las condiciones de la hipoteca, sino que aparte... Bueno, os va a vosotros. También, además hoy mucha por hoy, información, claro, claro, estamos los asesores de crédito inmobiliario que estamos titulados para poder atender todas esas consultas, dudas y cuestiones que el cliente tiene, que es muy importante. Pero no solo eso, es que hay un acta de transparencia que el notario elige el cliente y se sienta con el notario para que todo cumpla con la normativa, con la ley y que le dé esas condiciones como que las entiende. Esto también es muy importante para estos clientes que ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Anteriormente... En el año 2022 se concedieron en la provincia de Alicante 22.000 hipotecas. Es la mayor cifra desde hace 12 años. O sea, el año 2022. El 71% de las hipotecas que se concedieron fueron a tipo fijo. Aunque se está produciendo ahora un pequeño incremento de las hipotecas que se están dando a tipo variable y tipo mixto. Correcto. Quiero decir que en el año 2022, por lo que tú comentabas de las restricciones al crédito hipotecario, se concedieron bastantes hipotecas, se concedió un capital de 2.060 millones de euros en hipotecas, que es una cifra muy importante. Correcto. Con lo cual yo creo que sí que está otra vez un poco fluyendo. Bueno, también en el 2022, pues el tipo de interés que teníamos, estos clientes que accedían a una hipoteca fueron años buenos en los cuales los clientes podían acceder a una hipoteca en unas condiciones que eran impensables, que el Euribor estuviera. Exacto, que el Euribor estuviera como estaba. Lo que se ha producido ahora, lógicamente, es que con el incremento de los tipos... Correcto, ya se ha frenado un poquito, es cierto que se ha frenado, pero bueno, la realidad es que... Es su tipo. Exacto, es que estamos en un... Lo que no era normal era lo que estaba. Lo que no era normal, exacto. Lo que no era normal es que estuviéramos en un Euribor un 0%. Estábamos en una zona anormal. Claro, eso era lo que no era normal. No es normal que el dinero estuviera casi que al 0%. Eso no es real. No es real. ¿Y eso es que lo provocó la salida de la pandemia y el intentar...? No. Inyección de dinero viene de muchas más cosas. Exacto. Pero es que si analizas toda la vida de lo que son préstamos hipotecarios, a ese tipo de interés nunca había estado. Se ha dado un cúmulo de circunstancias que al final lo que hizo fue pues, que el Banco Central Europeo, conjuntamente con el americano, fueran bajando para lo que ellos decían, potenciar lo que era esa salida de donde estábamos. Que también pero que lo normal no era eso. Es un factor importante para que hubiesen más hipotecas. Correcto, claro. Sí, básicamente el hecho de que los tipos de interés estuvieran tan bajos, aparte de que porque veníamos de unas épocas en las que el crecimiento haya sido muy bajito, fue también por el tema de la pandemia, en la que se inyectó muchísimo dinero para que las economías europeas pudieran hacer frente a la falta de actividad que hacía y había que mantener digámoslo así, pues a toda la población. Todo eso lo que hizo es que los estados se endeudaran y el Banco Central Europeo pues inyectara mucha liquidez para que la gente, pues para que los estados pudieran hacer frente a todas las ayudas que se pusieron en marcha con motivo de la pandemia. Si las previsiones hubieran sido como esperaban los economistas, pues hubiera ido poco a poco a mejor rápidamente, pero llegó la guerra de Ucrania, todas estas... Y también se produjo después de la pandemia, que cuando ya parece ser que el COVID ya estaba controlado, bueno, pues se produjeron varias crisis de aprovisionamiento, el estrangulamiento de los flujos de mercancías. China había cerrado los puertos, los barcos estaban todos en China, el 85% del comercio mundial es marítimo, los barcos todos estaban, los puertos de China estaban todos cerrados, con la política esta del COVID-0, en el que cuando habían dos casos cerraban mucho más tarde, terminaron muchísimo más tarde. Claro, cerraban una ciudad con 22 millones de habitantes, es decir, todo este tipo de cosas pues hizo que la salida de la crisis fuera mucho más larga. Sí, pero nosotros, por ejemplo, y la asociación en general y todas las inmobiliarias, esperábamos un post-crisis, o sea, un post-COVID muy malo, ¿no? O sea, es decir, de no vender casas, de que fuese muy lento, y la gente salió de su casa. Bueno, el tema de campos, no te puedes imaginar, ¿no? El tema de campos, chalés. Pero campos solo es que la pandemia nos vivió igual, era un piso todo el mundo quería mejorar. Yo quería mejorar, decía, si me voy a morir,
quiero morirme en la casa que yo quería Correcto, soñar, ¿vale? sí, Yo sí, creo sí. que era Bueno, esa. y porque se produjo algo muy importante, y es que durante el COVID la gente no pudo gastar. También el había ahorro de las ahorro. familias, el ahorro de las familias subió muchísimo. Es verdad. Lógicamente, que estabas en casa, no podías gastar. Bueno, ¿sí? yo conocí el Click and Go de 2 horas del Corte Inglés, que era una maravilla. Entonces, no sé, porque yo decía, "Ostras, me apetece esta altavoz", y a las 2 horas lo tenía en casa y decía, wow. Sí, pero... Yo- Los aunque- restaurantes... Sí. Lo que también pienso que influyó mucho en ese periodo de tiempo fue que normalmente yo se lo decía a la gente de mi oficina, que me decían, no puede ser, era una vorágine de gente que querían comprar incluso sin ver. Nosotros, de hecho, vendimos viviendas en la pandemia por internet. Claro. algo Recuerdo que increíble. hablamos una vez Reservas, en sí. una entrevista y me lo Nos hicieron dijiste. reservas El- sin el ver las problema- casas sin el COVID. Decían, no Decían, podían haz así salir. con el móvil. Sí. Claro, En fase 0 nosotros vendíamos casas Sí. con videollamadas, Con porque vídeos. nosotros podíamos salir como Sí. profesionales, Sí. pero los clientes no. Exacto. Entonces vendíamos casas con videoconferencia. Sí. Pero el problema que hubo principalmente es que normalmente yo siempre digo lo mismo, ¿cuánto tiempo estás en casa realmente? No estás tanto tiempo. Estás mucho, pero durmiendo. Sí, exacto, pero el tiempo que está durmiendo no cuenta. En cambio ahí, a la gran mayoría, los que no eran autónomos no, a los que eran autónomos podían salir, pero el que era un contratado de la Seguridad Social, como digo yo, esa persona estuvo metido en su casa, que solamente podía salir, además que te llevaban controlado, te paraba la policía y dice, ¿dónde va usted? Pues voy a comprar a tal supermercado. ¿Dónde vive usted? Pues tiene que ir al otro que está más cerca. Y eso te lo decían, porque a mí me lo han llegado a decir. ¿Qué ocurre? Que la gente se dio cuenta de dónde estaba viviendo. De la importancia Sí. de Ante dónde la- vivía. Anteriormente, conocer la normalmente, vivienda. ¿dónde estabas? Sí. En la calle, siempre estamos en la calle. Y más la gente del Mediterráneo. En este Nosotros somos país. de la calle, no somos de... Y ahí fue donde se dieron cuenta. El que no tenía balcón, quería balcón. El que tenía balcón quería una terraza grande. El que tenía una terraza grande, quería un ático. Y el del ático, el campo. Así fueron todos. Y ¿Qué el del ocurre? campo estaba muy solo, le hubiera gustado estar en la ciudad. Al final... Pues, y hubo ahí una vorágine de gente que Sí. quería cambiar, pero era Pero por yo- la necesidad que se dieron Pero yo cuenta que también, había. no sé si lo habéis detectado vosotros desde el punto, si se ven las cifras, pero yo detecté, y creo que aún se nota, el ansia de viajar, el ansia esas restricciones nos llevaron al efecto rebote, como pasa con las dietas, De hecho, ¿no? se está produciendo ahora. Y creo que vuelve a decir lo mismo. Habían ahorros, es decir, la También. gente que iba, me ha dicho Sí. Cobes, salimos a cenar, somos del Mediterráneo, me pego 3 meses sin salir, tengo la cartera llena, pues me voy de viaje. ¿Dónde Claro. me dejas? ¿A qué país me dejas ir? Es decir, yo me acuerdo que viajé a Malta con PCR antes de salir, Es verdad, con porque PCR antes de había- volver. claro, había que se podía ir hacerse países lo que que no. no. Pero quería moverme, es decir, Sí, quería salir, estar. salir. Y como yo me imagino que un montón de gente, ¿no? Y luego es verdad que llegabas a Malta y era aburrido porque estaba todo cerrado a las 10 igual que aquí, o todo tal, ¿no? Pero queríamos un poquito todo, es decir, sí, pues igual que pasaba con las casas, quiero vivir, o si me van a encerrar en mi casa el mes que viene, al menos que sea en este campo o que sea si he visto esta ciudad. Sí, todo esto creo que Todo iba eso, muy, sí. muy enfocado. Yo creo que la pandemia ha producido un cambio en la forma de vivir y en las costumbres de las personas. Ha sido un punto de inflexión. La gente valora mucho más el ocio, valora mucho más las vacaciones, el disfrutar, digámoslo así, del tiempo libre, lo que estábamos comentando antes, y creo que eso se nota, es decir, estamos en una situación no de crisis, pero en el que las perspectivas pues no son demasiado buenas precisamente. a medio plazo, y en cambio, pues, en fin, todos hemos visto que en cualquier puente, en cualquier Está fin todo de a semana, tope. pues está todo lleno, ¿no? Porque la gente quiere salir. De todas formas, yo, por ejemplo, volviendo al tema de la financiación que había dicho ella, o que le habíais comentado, yo sí que me gustaría incidir que con ese cambio que hubo con la crisis del 2008, fue algo, suena duro lo que voy a decir, fue algo beneficioso. ¿Por qué? Porque hasta ese año la gente se estaba endeudando muy por encima de sus posibilidades. A partir de ahí, el Banco de España dio la orden y dijo, no, vamos a restringir y vamos a controlar, porque como dice Galindo, aquí llegaba la parejita al banco, que no estoy diciendo que el banco fuera el malo, ¿de acuerdo? Pero llegaba y le decían, no, ¿qué queréis? Para comprar piso y ¿Creéis los que os dé electrodomésticos también? del viaje. ¿Qué ocurre? Que todo eso ahora ya no es. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando una pareja, una persona se va al banco y tramita un préstamo y se endeuda, es dentro... Tampoco. Pero Es yo no, decir, yo no veo sé. que es tanto. A ver, ahora nosotros estamos consiguiendo un montón de financiación. Lo que pasa que tienes que por lo menos aportar un poquito. Como nosotros el decimos, banco lo que tiene no puede el banco ser... tiene una capacidad de ahorro. Claro, Claro. pero lo que yo no veo tampoco correcto es que una persona venga a comprar una vivienda y
no tenga ni para el piso, ni para los gastos, ni para el notario, como digo yo. A ver, a nosotros... por ejemplo, Y los endeudamientos, repito, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? que Que desde la crisis financiera los requisitos de los bancos centrales para las entidades financieras se han endurecido muchísimo. Sí. Basilea II y todo lo que ha pasado después de la crisis financiera no dejan que las entidades financieras financien hacían tanto. antes. Claro. Eso ya no se puede hacer. No, Los no hablo de un endeudamientos están claros. 150%. Es decir, como La se hacía, hipoteca pero media ahora en un España es de 98, 105.000 euros. Sí. 105.000 euros es la hipoteca Y media en normalmente España. que Es una cantidad es un porcentaje bastante... entre el 85 máximo. Claro, A partir es una- de ahí es el una banco empieza a cantidad- es una ponerse cantidad nervioso, que bastante- se consiguen más cosas, pero tienes que reunir unos requisitos. Y del banco se empieza a poner nervioso. Sí, sí, sí. Claro, porque también le han visto ellos las orejas al lobo. ¿No? Y que le pueden hacer Si pueden hay ir a una crisis, inspeccionarlos. claro, si hay una crisis, el banco se come la casa. Si la casa baja de valor a lo que se había tasado, ya tiene un problema, pero si baja de valor a lo que había tasado y encima te ha dado el 120%, tengo un gigante problema, ¿no? ¿Cuántas Pero es que casas? antes de 2008 pues se quedaban en la casa y entonces especulaban o hacían sus movimientos. Sí, Es pero- que ahora tienen casas de sobra. Claro, Sí. no, y además que tengan casas de sobra, el problema es el valor. Porque si El yo me quedo valor, en casa, claro, se si pierde el valor. valor, claro, y si el Claro. valor está muy por encima Claro. que no, del mercado, es que tampoco es un inmueble rentable. Por eso digo Al yo banco, que, está por el encima. banco no lo quiere. que yo pienso que lo eso quiere. no fue malo para el mercado. Igual que la nueva ley hipotecaria que se aprobó no hace mucho, pienso que también, normalmente siempre se dice que los cambios nunca son a mejor, pero este cambio, por ejemplo, también ha sido muy para el beneficioso, consumidor. porque antiguamente iba la gente, firmaba y no sabía lo que había firmado. Claro. Ahora el notario, como bien dice Ana, te lo explica a ti en privado, sin También. nadie más, no va ni banco ni nada, y después No puedes tienes darle el un mobiliario. periodo que tienes para pensártelo. Tú no puedes firmar al día siguiente, tienes un periodo para pensártelo, consultar con tu asesor, con quien quieras. Bueno, esto existe en Francia No se hace venta de esa en años, creo que caliente. existe. No. Unos No, clientes Cristina. franceses me decían, en Francia hace 20 años que existe Sí. este periodo de reflexión y nosotros pues ahora nos creemos que hemos inventado la rueda, ¿vale? Y esto No. lleva más años que No, pero por lo menos hemos avanzado, ¿me Sí. entiendes? Porque al final el consumidor final ha obtenido unos beneficios que antes no tenía. Ahora sí que se le explica y no se le explica por una parte interesada, como digo yo. Porque al final, yo siempre digo lo mismo, nosotros somos o inmobiliaria ¿Quieres o vender? notario, ¿Quieres? no, tiene que ser una persona externa. Esa persona externa te va a asesorar y te va a decir todos los pros y todos los contras. Y después tienes tu periodo de tranquilidad para ver si de verdad te interesa o no te interesa. Tú piensas que aquella cláusula suelo que tanto oímos hablar Bueno. hizo muchísimo daño, ¿no? Sí. Gente que le congelaron Ahora la están con hipoteca. juicios en ese Correcto. tema. Y tantos avalistas que firmaban, también esas hipotecas que respondían, pues bueno, todo eso también está Lo arrastrado. importante es que la de gente sepa lo que firma, Exacto, que eso sea es lo más importante. consciente de a qué se compromete. Exacto. Eso es lo más. Eso es lo más importante. Pero Bueno, no solamente en eso, en todo. Claro, Porque no, aquí, Sí, sí, sí. y eso es normal, aquí eso de, va a firmar cualquier contrato de telefonía, del banco, de lo que sea, y haces así, ¿Quién se ha firma. ido? Sí, ¿Quién sí. se ha El otro ido? día le dije a una persona que me daba un contrato de ese tipo, no voy a leerme, ¿cómo te lo vas a leer? Claro, voy a leérmelo. A ver, no es lo Las normal. condiciones esas de las redes sociales que le damos en la CEP. Bueno, que nadie nadie la le lee. 2 horas al ratón, Sí, ¿no? sí, eso, ahí tenemos que también Eso es así, hacérnoslo pero, ver, ¿eh? pero lo cierto es que la compra de tu vivienda es uno de los Es una cosa muy hechos que te importante. marcan prácticamente para correcto, toda y el la compromiso vida. que y para luego toda que- la vida. y Entonces luego ahí el tienes que compromiso estar seguro. que Ahí hay adquirimos que con el hacer banco, hincapié. que no es una cosa de un día, que es un periodo largo de tiempo, entonces hay que tenerlo claro. No quiero que se me pase que hablemos de no hay la vivienda necesaria en alquiler que requiere ahora mismo el mercado, pero hay opciones que estamos empezando a ver. Os lo estaba comentando antes fuera de cámara, yo estoy viendo cómo la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Elche está aprobando todas las semanas el cambio de uso de local, no sé cómo se llama la figura jurídica, de local a vivienda. Y aún así decís que es poco lo que se está haciendo, me lo estabas comentando, José Vicente. Sí, a ver. Estos son locales que se ve que no tienen salida comercial y que Sí. se están poniendo en alquiler, ¿no? Sí, a ver, primero de todo, dices tú que se está haciendo mucho, se está haciendo lo Yo que... lo he empezado a ver. Se Yo creo que se debería hace bastante hacer poco. lo que se está haciendo multiplicado por 1000. ¿Por qué? Porque en Elche tenemos una gran cantidad, no en Elche, en todas las ciudades estas que estamos faltos de alquileres, tenemos una gran cantidad de calles que no son principales, no son comercialmente potentes y están todos los locales cerrados. ¿Qué ocurre? Que si ese local se le permite hacer un cambio de uso y pasarlo a vivienda, cumpliendo siempre la normativa de habitabilidad y con los Por permisos supuesto. de la comunidad de vecinos y presentando el proyecto en el ayuntamiento y todo de forma legal, pues tendríamos mucho menos problemas en cuanto a alquileres, mucho menos problemas de tener calles oscuras, calles cerradas, calles que nadie Sí. va a pasar por ahí y se le daría mucha más vida. ¿Qué ocurre?
que pues es complicado. Y a partir del 1 de noviembre se va a complicar más porque la normativa se endurece todavía más. ¿Qué necesita un local para hacer el cambio de uso? Y eso creo que tenéis que certificarlo los ingenieros. Eso, ¿no? un arquitecto tiene que hacer un proyecto, es un proyecto de obra nueva, en verdad. Es decir, por lo mismo que cuando haces un chalet, por ponerte un ejemplo, no decir un edificio, lo mismo pero para un local. Dentro de lo que son ese perímetro que tiene ese local, tienes que hacer una distribución para que cumpla las normas de habitabilidad, ¿de acuerdo? Pues ventilación, hay que sacar tubos, conductos para renovación y extracción de aire a cubierta, hay que cumplir unos mínimos de fachada, de ancho de fachada, hay que cumplir unos mínimos también de lo que son acristalamiento, sí, apertura de ventanas. Apertura de ventana a la calle, un mínimo, como decía antes también Galindo, de lo que son los patios de luz, dependiendo de cuánta más altura, más patio de luz te piden. A ver, el problema que hay es que te exigen normativa a fecha de hoy en edificios que hace 30 años que están hechos. Eso es muy complicado. Sobre todo hay una cosa que es los vecinos, que creo que sí, que me parece bien que se tenga que pedir, pero además es que, si no me equivoco, corrígeme, si uno dice que no, ya no cambias el local a vivienda. Y siempre en todas las comunidades hay un vecino cruzado. Entonces es otro punto negativo, es decir, porque tengo que decirle a mis vecinos qué voy a hacer con mi local. Evidentemente, si tengo que tirar un extractor de humos o si tengo que hacer una de humos, sí, pero si no tengo que hacerla porque existe, porque fue una cafetería o lo que sea, impide un poco más, ¿no? Es decir, pero ya hay bastante puede ser que restrictivo. tengan miedo a ver, porque desconocemos todavía todo eso que está ocurriendo, a lo mejor miedo a ver qué es lo que van a poner ahí abajo, Ya, pero o qué es lo que siempre van a será hacer. mucho mejor que tengas una vivienda que tengas un local. Claro. Muchas Una veces discoteca, los un vecinos pub, tienen claro. miedo, pero También claro, es siempre verdad. es mejor una vivienda en la cual va a vivir gente que tener ahí un local, imagínate tú, cerrado, aparte de cerrado, todos los problemas que hay un local cerrado en una comunidad antigua, que son humedades, la limpieza que tú sabes que luego los Ratas, roedores, de patios, todo. olores y todo, a Pero tener por una eso digo vivienda que debe de acondicionada. informarse también con transparencia. Mira, pues se tienen que hacer una serie de obras, van a venir una serie de profesionales a Sí, pero certificar. la comunidad hace así. Bueno, ¿y nosotros qué ganamos? Entonces, las comunidades Bueno, son muchas veces la gran mayoría, también, otras Miguel, no, otras bueno, no. el que pague más comunidad, cuando son locales cambian ese uso a vivienda, Entra una otra cuota claro, diferente. entran en otra Hay un cuota. inquilino más para repartir los gastos. Claro, la cuota de un local hoy por hoy no es igual que la cuota de una vivienda, entonces de la participación a la hora de la comunidad de vecinos, entonces eso también es beneficioso, Sí, pero digamos, si para no la cambia, comunidad. Si no cambia lo que usa la comunidad, es decir, si sigue entrando por la calle, creo Bueno, que la luego- cuota es la misma. Ya, pero ya pasas a tener No, pero también ya- servicios que la vivienda le hace Correcto. falta ya un local, ¿no? Exacto. ¿Me entiendes? Antena. Sí, a ver, Sí. al final nosotros normalmente Los cada vez contadores hacemos y mucho todo. cambio de uso y en verdad, por parte de la comunidad, tenemos, a lo mejor se nos quedan un 2, un 3%, es pequeño. Porque normalmente la comunidad de vecinos prefiere tener bajo una vivienda que un local. Sí. Un local se te puede meter cualquier persona que tenga música, que Sí, que que no vengan muchos sabes. clientes. Una vivienda es una vivienda. A las 10 de la noche están ya callados todo el mundo, no da el follón, no hay ningún problema. En la mayoría de los casos. Claro, pero No, ya. el problema principal que hay es la normativa de lo que se pide. Y yo siempre digo lo mismo, pero no solamente en esto. Hay que intentar ser un poquito laxo, no abrir la bolsa y decir Macho, que coja... Londres, que que Londres coja ha hecho hasta sin ventilación. Sí, que Londres coja cada uno lo que quiera, no. Pero hay que entender lo que he dicho. Son viviendas de edificios de hace 30, 40 años, no podemos pedir normativa actual. Se deberían... A ver, nosotros tenemos oficina en Madrid y en Madrid no era así, pero dan muchísimas facilidades, para hacer un cambio de uso de local de vivienda. Allí también tienen problemas bestiales, todos conocemos Madrid. Y allí, pues, la política que hay allí a fecha de hoy ha dicho, no, lo que queremos potenciar es que se eliminen todas las zonas oscuras, que son los locales, que lo único que hacen es crear suciedad y miedo, y ahora lo que están consiguiendo es viviendas que están habitadas, la gente... Pero la normativa, ¿es una normativa estatal o Sí, es de la comunidad está la autónoma? estatal, pero después, internamente, cada ayuntamiento puede aplicar las normas según ellos entiendan que es mejor para lo que es la ciudadanía y lo que es la urbe en sí. ¿Y cómo está siendo el Ayuntamiento de Elche en ese sentido? Se aprieta. A ver, me llevo muy bien con ellos, yo trabajo con ellos continuamente, pero de momento sí. todavía no están muy por eso. No, de hecho, el día 1 de noviembre se va, si no pasa nada, se endurece un poquito más lo que son las normativas. Yo creo que se tiene que ser imaginativo, estoy de acuerdo con José Vicente, para intentar poner más viviendas en el mercado.
Porque el núcleo este de locales solucionaría algo. Bueno, vamos a ver. Mucho, pero no es que además de no locales, sé si entre vamos a ver, suelos hay que ser comerciales. imaginativo y esta es una de las posibles, una de las opciones, pero que no debe de ser la única. Claro. Es decir, desde el año 2002 al año 2008 se dio un boom en la construcción de las viviendas y se construían muchísimas más viviendas de las que hacían falta. En el año 2006 se dieron 860.000 licencias de construcción y los hogares nuevos en España fueron 420.000. La mitad. Es decir, vale, en el año 2008 eso se cortó, de tal forma que, por ejemplo, en el año 2013 solo se dieron 40.000 licencias en toda España. Vale. No había problema. ¿Por qué? Porque había mucho stock de vivienda y como había mucho stock, pues las viviendas se han ido consumiendo. Ahora no pasa esto. Ahora, ¿qué es lo que se está produciendo? Que la vivienda nueva se ha encarecido muchísimo. ¿Por qué? Porque los materiales se han encarecido mucho. Pero además, dadas las circunstancias que existen en que la demanda también se ha hecho un poquito para atrás con la subida de los tipos de interés, pues la construcción de viviendas se ha parado en seco. ¿Qué pasa? Que el Instituto Nacional de Estadísticas prevé que los hogares nuevos que se van a crear en España en los próximos años van a ser alrededor de 200.000 hogares nuevos cada año. Y no se están construyendo tantas viviendas. Es decir, que si no pasa nada, presumiblemente se va a producir un déficit en las viviendas. Eso va a hacer que los precios no bajen. Todo el mundo piensa que los precios van a bajar. No hay perspectivas de que los precios bajen. Es decir, es posible que baje un precio, o sea, que los precios bajen un mes, 2 meses, un año. Pero a medio plazo no hay perspectivas de que los precios vayan a bajar, por esto que estamos comentando. Y por lo tanto, lo que puede producir, no es que se esté produciendo ahora en estos momentos, pero lo que se puede producir es que a medio plazo incluso haya un déficit crónico de viviendas, porque se estén construyendo menos viviendas de las que realmente los hogares nuevos demandan. Entonces yo creo que el meter más viviendas en el mercado con esta solución y otras que, siendo imaginativos, se pueden crear, pues puede venir bien. ¿Qué otras formas podrían existir? Bueno, yo creo que hay un tema fundamental para tanto para el alquiler como para la vivienda nueva, y es la actuación de la administración. Es decir, la administración tiene que administrar el suelo público y crear suelo público para que se construyan viviendas sociales en las que puedan vivir las personas vulnerables, porque, vamos a ver, está muy bien que una persona vulnerable tenga derecho a tener su casa, pero ese coste no puede ir a cargo del propietario de una vivienda. Es decir, un señor que tiene una vivienda, que ha estado ahorrando toda su vida para tener una vivienda y luego la alquila, porque tenga la suerte o desgracia de tener como inquilino a una persona vulnerable, este señor tiene que cobrar su alquiler, porque tiene unos gastos que pagar y porque es su inversión. Esa función social no puede correr a cargo de los propietarios. Tiene que hacerlo el Estado. Esa función social tiene que ir a cargo de todos, que es la administración, porque la administración somos todos, es decir, no un señor en particular. Entonces yo creo que la actuación pública me parece que es muy importante y creo que hay suelo público y se debe de fomentar. También se debe de fomentar la actuación privada, pues mejorando quizás las condiciones para la construcción de viviendas de VPO, que sea atractivo y que los constructores pues construyan viviendas de VPO. Es decir, yo creo que hay muchas formas en que se puede incentivar la yo ahí también me gustaría incidir. Yo la primera vivienda que compré fue una vivienda de VPO y yo acababa de estudiar y eso me ayudó mucho. Todo eso ha desaparecido. Eso ahora que pusieron la ayuda del 20%, claro, el 20% es con una caja, que esa caja la cumple muy poca gente. Y esa caja no puedes sacar ni meter nada, es lo que hay. O cumples todo lo que pone en la caja o no te dan ese 20%. Pues lo que es el Estado, la administración, yo recuerdo que hace 25 años la VPO, tan famosa, estaba régimen general, régimen especial, ayudó a mucha gente joven. Pero bueno, no vuelve. Todo es decir por ejemplo, ahora VPO desde este año exige que el comprador no tenga otra propiedad. Ya, pero para las viviendas de segunda mano. Vale, pero entonces quiere decir que la vivienda que yo tengo en campo de fútbol, que hay mucho VPO,
no se va a poder vender a este señor que tiene 4 casas. O sea, tengo que vender a un señor que no tiene otra. Con lo cual vamos a hablar otra vez de precio. Ya, pero cuando no date cuenta, compradores pero la administración no se está mojando, está mojando al propietario que le dijeron en un principio que sí, que después, una vez que se cumplía el plazo de vigencia, de que no podía venderla a no ser que devolviera las ayudas, ya podría venderla. Ahora está fastidiando a esa persona, es decir, que la administración no es que se está involucrando, me está fastidiando a mí. Pero bueno, sí, pero ayuda. Sí, no, la ayuda, Galindo, para mí, para la gente de a pie, es que te digan, hay unas subvenciones, hay unas ayudas de VPO, de vivienda protegida, en la cual la gente de hasta tal edad puede acceder y le vamos a, dependiendo sus ingresos, se le va a asignar esta cantidad. Y esa cantidad, hay 2 opciones, como había antes. La cobra el promotor y no tengo que dar nada de entrada, o yo me pongo a pagar poco a poco y el día que yo escritura, el X tiempo, me hacen un ingreso. Eso es lo que de verdad potencia. ¿Por qué? Porque esa parejita se está viendo con un apoyo que de verdad es un apoyo real. Ahora esa parejita que le digas tú, no, es que ese hombre o te la vende a ti o no se la vende a nadie. ¿Qué ayuda le estamos dando? Para mí lo importante es, como dice Paco Menargue, que la administración se involucre, o bien fomentando, o bien creando ellos directamente. ¿Que es muy complicado? Sí, ¿por qué? Pues porque no tenemos una tendencia. Si ya hubiera una tendencia, esto lo complicado es como cuando estás en el gimnasio con la bicicleta, al principio te cuesta, una vez que ya coges la tendencia, ya va sola. Pero aquí hemos cortado, se cortó lo que es la VPO y ahora iniciar eso es muy complicado. Estamos ya en el último minuto con conclusiones y bueno, después de todo lo que estamos hablando aquí, que podríamos seguir, bueno, pues hablando, me hubiera gustado a mí hablar del coliving para la gente mayor y todas estas cosas, que también está muy... Sí. El coliving y el coworking. Lo dejamos para una otra ocasión. Pero vamos a hacer una ronda un poco de conclusiones, porque al final lo que yo estoy percibiendo de lo que estáis contando es que va por un lado la administración, por otro lado el mercado, por otro lado la legislación de una parte, luego la legislación otra, el político que mira más para hoy que para un medio plazo. No hay manera de asentar esto, de reunir en una mesa a toda la gente que tenga algo que decir y planificarlo a medio plazo. Bueno, yo por ejemplo, como presidente de MLS Elche, estoy en junta directiva de ASICVAL, que es la Asociación de Inmobiliarias de la Comunidad Valenciana, que es la asociación más grande de inmobiliarias, y la Generalitat la tiene en cuenta. De hecho, yo estuve con la consellera anterior, cuando iba a sacar el bloqueo de vivienda, me lo dijo y le dije, estoy pagando 2 euros el diésel, bloquéame esto, que no, bueno, supone una pequeña charla conmigo, pero sí que es verdad que sí que hay esas charlas. Lo que pasa es que, como bien ha dicho Paco, ellos miran para lo inmediato. Te preguntan a la asociación, pero realmente el caso que hacen es un poco omiso, ¿vale? Es decir, cada partido, cada que está, pues mira un poco más por lo que él cree que va a mejorar y realmente creo que piensan que lo hacen bien, ¿vale? Otra cosa Estoy pensando que incluso no se puede hacer una ley hipotecaria o una ley de este tipo de propiedades que estamos diciendo, o una ley de alquiler, sin que hablen todas las personas que están haciendo eso para ver cómo va a confluir todo, ¿no? Bueno, yo creo que debería de ser así. Bueno, yo creo que ahora en la Comunidad Valenciana, en el Ayuntamiento de Elche, tenemos una nueva administración. Creo que tenemos que confiar en que la nueva administración, pues dentro de sus posibilidades, porque a veces las administraciones autonómicas y también los ayuntamientos pues pueden hacer lo que pueden hacer, pero bueno, creo que tenemos que pensar que, bueno, pues que como este es un problema que existe y es un problema que entiendo que seguramente se va a agudizar en los próximos años, pues intentarán poner los medios suficientes para que esto se mitigue. Y bueno, y nosotros estamos aquí para intentar ayudar en lo que podamos, ¿no? Los profesionales, los colegios profesionales, pues todos estamos aquí para intentar ayudar. Dispuestos, claro. Sí. Claro, Ana, sí. A ver, el último minuto. ¿Qué piensas que tendríamos que hacer así de una manera inmediata con toda esta situación? Pues bueno, pues ver un poco más lo que está pasando, escuchar lo que está pasando en la oferta y en la demanda, ver qué está ocurriendo. Pues sí, lo que es el tema de la administración, pues ver un poco por la situación real de la gente, lo que está sucediendo con la vivienda. Lo que dicen esos estudios, ¿no? Que puede pasar en un futuro. Exacto, correcto. A 15 años, a 20. Creo que podemos estar en un momento de reflexión, podríamos, y de planificar, ¿no? Correcto. Y ir de la mano los bancos, las empresas, en todo esto, ¿verdad? Bueno, yo, a ver... Pon el cierre, venga. Yo
está la cosa complicada, pero yo le veo buenos visos. A ver, se están haciendo cosas bien, como hemos dicho, la ley de la nueva ley hipotecaria. La ley de vivienda seguramente la van a retocar porque todos están diciendo que no es lo correcto. Los ayuntamientos, hay unos que sí, otros que más, otros que menos, pero están también apoyando para lo que es intentar incentivar ese cambio de uso. Se están metiendo, como tú has dicho, los coliving, que la propia persona de a pie se está buscando la vida. ¿Cómo? Pues se está adaptando a lo que es el mercado. Yo entiendo que todo esto va a ir a mejor y, a ver, aquí tenemos una mentalidad, yo siempre lo he dicho, que el español tenemos la mentalidad de siempre seguir empujando y al final sacar una conclusión y sacar algo bueno. Yo entiendo que se van a seguir vendiendo casas, se van a seguir alquilando, que hay que perfilar muchas cosas, sí, que es complicado, que no es complicado, y menos cuando hay tantas partes implicadas y sobre todo la administración, que la administración sabemos que normalmente en una empresa las decisiones se toman y se ejecutan rápido. En la administración el problema que hay, que se toman las decisiones, cuestan un poquito, pero cuestan mucho más tiempo en ejecutarla. ¿Por qué? Porque es mucho más farragoso. Pero yo entiendo que por todas las partes, como bien dice Galindo, desde Asigval se está luchando también, la Generalitat está apoyando, desde el Gobierno central también decían que iban a hacer no sé cuántas viviendas, una auténtica locura de vivienda social, pero con que no hagan tantas, pero que empiecen, eso es lo importante, que empiece la rueda a pegar vueltas. Tienen que hacer un mix, el gobierno con las empresas privadas o con los fondos de inversión que tienen ganas de inyectar dinero. Hay mucho dinero queriendo entrar a España, americano, y el gobierno tiene que decir, oye, te dejo ese suelo, haz un edificio, pero alquílalo. Hoy sí que te voy a decir, alquílalo a ese precio y a esas personas. A ti te va a ser rentable, no todo como tú quisieras, pero sí que te va a ser. Y son cosas que se pueden llegar a hacer. Ese mix, ¿no? Ese mix de empresa privada, empresa pública, creo que es donde tenemos la solución, porque al final una empresa pública sola, construir un edificio, ponerlo en venta y tal, con lo que se le suele encarecer a ellos la construcción, también es un poco difícil, ¿no? Influye. Bueno, lo que está claro es que incluso planificándolo todo, este mundo en el que nos encontramos no es nada predecible y cuando creemos que lo hemos visto todo cambia radicalmente. Pero bueno, está bien poder hablar sobre todo ello. Os agradezco mucho, Francisco Menargues, Ana Mendel, Manuel Galindo y José Vicente Cobes, que hayáis estado hoy con nosotros y nos emplazamos para seguir hablando, porque esto da para cuando sí quieras, y eso, se nos han quedado temas en el tintero. Muchas gracias. Y a todos ustedes, pues gracias también por haber estado un día más aquí en Punto de Encuentro. La semana que viene hablamos también, en este caso, de gastronomía y de restaurantes de Elche. Hasta la semana que viene.